Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Este es su programa quincenal de histeria masiva por Reactor. Un foro radiofónico con tentáculos en la Deep Web, en el que revolvemos los meandros del saber colectivo para traer hasta ustedes historias insospechadas de las fronteras de la ciencia. No somos terraplanistas, nos declaramos lo opuesto a negacionistas ambientales, y a diferencia de 23 millones de personas en Estados Unidos y contando, aquí creemos que los pájaros sí existen. Digo, porque no se estén al tanto, pero una de las últimas teorías del complot de nuestro país vecino del norte, ¿no?, donde son tan dados a esas creencias locuaces, vamos a decirle, es que los pájaros no existen, ¿no? Birds don't exist. Es una campaña que cada vez tiene más seguidores y que afirma que los pájaros que vemos, ¿no?, aquí volando afuera de la estación, por ejemplo, no son aves, sino drones, ¿no? Son drones, son robots para espiarnos, por supuesto, para espiar al ciudadano promedio. Así que no, aquí, al contrario, estamos para desmentir eso, ¿no? No creemos que la COVID se haya creado en un laboratorio chino, sino ucraniano, no es cierto. Y bueno, pues yo soy, ya saben, Andrés Cota Iriart, de la Sociedad de Científicos Anónimos, y me acompaña, pues, ¿qué vamos a decir hoy? Mi virtuoso agente encubierto, Claudio Martínez. ¿Cómo estás, Claudio? Mi queridísimo Feliz Andrés año. Cota, feliz año. Qué gusto estar acá de vuelta. Ya decía yo que aquí había un zanate en un árbol que me veía sospechosamente. Ya me estaba dando pendiente, entonces ya entendí, le voy a cerrar las cortinas. Pájaro fisgón. Pues, carnal, qué gusto estar acá de vuelta en el Masaje Cerebral en Reactor. Ya es 2023. Todo lo mejor para quienes nos escuchan allá afuera. Y pues esperemos que sea un año con muchos masajes, muchos muy interesantes, con que ustedes también allá afuera, en el hashtag Masaje Cerebral, como siempre es costumbre, nos digan de qué les gustaría que se hablara eventualmente en este programa, y nosotros nos daremos a la tarea de investigarle. Bueno, sobre todo Andrés Cota y yo de preguntarle en realidad, pero Nos daremos a ánimo. la tarea de apuntarlo, ¿no?, en el cuaderno de pendientes. Exacto, yo nada más apunto pendientes. Darle cabida. Yo soy el que apunta que hay que entregar, y Cota hace la tarea. Yo nada más firmo abajo al final. Oye, decíamos que año nuevo, caras viejas, año nuevo, deudas viejas, año nuevo, vicios viejos, ¿no? De pronto ya es el 2023 y bueno, también yo me preguntaba hasta qué momento de los albores de un nuevo año está bien decir feliz año, ¿no? Ayer fui al mercado y le seguía diciendo a la gente como feliz año, y algunos te ven un poco raro. Pero bueno, vamos a decir que la primera vez que te encuentras a alguien, así sea en marzo, le puedes decir feliz año, ¿no? Claro. Oye, pero bueno, mira, hoy el masaje creo que tiene todo el sentido que estemos hablando medio de teorías de complot, pero desde el otro lado, porque vamos a estar en la exploración espacial, ¿no? Acuérdense que en el último episodio del año pasado, que no fue hace tanto, pero ya es otro ciclo, nos fuimos a lo más lejos del universo, a las fronteras del tiempo y del espacio, ¿no? Y de las emisiones más energéticas que hay en el universo, que son los destellos de rayos gamma, ¿no? Entonces ahí, si no lo escucharon, ya se les antojó, no se priven de ello, búsquenlo al finalizar este programa, y ya saben que en Spotify con sus canciones pertinentes. Pero entonces ahora me gusta la idea de traerlo de vuelta y seguir con esa exploración de las fronteras, y entonces hacer este regreso a la Tierra desde el espacio, vaya,
para explorar las fronteras, pues quizás sí, más bien, tocar las fronteras de la exploración humana, que es el espacio, la exploración humana del espacio, que bueno, es aquí cerquita, no es solo salir del planeta y a lo mucho ir a la luna, pero ya es suficiente, es un hito suficientemente impresionante. Creo que podemos abrir con esta cita de T.S. Eliot, que es: no cesaremos en la exploración y el fin de todas nuestras búsquedas será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por primera vez. Y lo digo así porque así sucede con lo que dicen los astronautas. No lo digo yo, lo dicen los astronautas, ¿no? Este programa que vamos a estar elaborando hoy va a ir muy hilvanado con las reflexiones, las crónicas, los ensayos que han escrito distintos astronautas y cosmonautas al volver del espacio, ¿no? O sea, son las impresiones que tienen esas poquitas personas que han tenido la dicha de salir del planeta. Al final no nos queda más que vivir estas cosas a través de sus ojos, porque pues muy probablemente, a menos que el crowdfunding del masaje demuestre lo contrario, yo no voy a ir al espacio y creo que tú tampoco, Claudio. Ojalá me equivoque y algún día tengamos ese poder de convocatoria. Hay que empezar a ahorrar en serio, porque pues es carísimo, ¿verdad? Pero fíjate, creo que podemos ir poniendo la mesa así. ¿Qué sucede cuando el cuerpo vuelve a la gravedad terrestre? ¿Qué pasa después de observar la vastedad del universo? ¿Cómo cambia la percepción de la Tierra de aquellos que han podido reflexionar sobre ella desde la inmensa lejanía? Es que imagínate ver el planeta desde afuera, ¿no? O sea, estar en la Luna y ver a la Tierra, en vez de ver una puesta de sol, ves una puesta de tierra, ¿no? O sea, de pronto ves el atardecer terrestre y pues en efecto tu cabeza pues se trastoca. Yo creo que es la vivencia más extrema, más desaforada que puede confrontar un ser consciente que nació en este planeta, es salir del planeta y verlo desde afuera, ¿no? Y no solo como individuos, sino a veces como humanidad. Al ratito vamos a ir sacando varias historias del cajón, pero pues está aquella famosa historia de la primera foto que se tomó de la Tierra desde afuera, porque estos son hitos relativamente recientes, de unas cuantas décadas atrás, y pues claro que una imagen así trastoca no solo a los astronautas que la tomaron, sino a la humanidad completa. Lo que pasa es que nos trastoca por un momento pequeño, porque así somos los humanos, ¿verdad? Normalizamos todo. Entonces, los primeros años de ver el planeta desde fuera es la novedad y cambia la filosofía y la conciencia ecológica, y ya luego es como lo das por sentado, ¿no? Y hay camisetas con eso estampado. Pero bueno, esta antología que menciono, que precisamente se llama Regreso a la Tierra y es de Gris Tormenta, conjunta dos de las cosas que a mí más me interesan, que es la ciencia, ¿no? La exploración científica y la literatura. Porque cómo tratas este tipo de vivencias en las que se te acaba el lenguaje a veces, en las que es muy difícil ponerlo en palabras mundanas, digamos, ese tipo de experiencias, si no es con visos literarios, ¿no? Y entonces esta antología no desea explorar, y en este programa tampoco por sí deseamos explorar por sí en sí misma la vida en el espacio, sino las impresiones sobre el universo y la Tierra que el regreso del espacio provoca, ¿no? Porque si el viaje de ida se lee como un acto exaltado, así propio del espíritu, el regreso parece sentirse más en el alma, obviamente aquí alma en sentido figurado, transformando lo objetivo en subjetivo, ¿no? Es la introspección, el reencuentro, el renacimiento. Y pues esta última parte del viaje, que pareciera la menos trascendental a veces, ¿no? Porque siempre te preparan para subir, te preparan para ir a la misión, para salir al espacio y hacer tu caminata espacial, pero creo que nunca te hablan de regresar al planeta, que yo creo que es lo más difícil de todo, regresar a tu vida ordinaria, ¿no? Después de que pasaste unos meses en la estación espacial, regresa a la casa a hacer el desayuno a tus hijos. O sea, debe ser durísimo el cómo concilias esas dos vivencias, ¿no? Esos dos planos existenciales. Si volver de un viaje cualquiera a veces es complicado, tiene esa depresión post-viaje, ¿no? En fin, entonces vamos a ir por ahí, porque produce estupor intelectual, extrañeza, dudas que trascenderán en el espacio, creando una inquietud vertiginosa, muchas veces durante el resto de la vida de los astronautas o los cosmonautas. Entonces, para no abandonar, ¿no? Año nuevo, costumbres viejas, y no abandonar esta bonita costumbre del masaje cerebral, nos vamos a ir a nuestro primer corte con una pregunta para Claudio. Y para ustedes también. Y es una pregunta que va a poner
a prueba su memoria, porque ya lo hemos comentado aquí en Rector, ya lo hemos comentado aquí en el Masaje Cerebral, hace no demasiado. Acaba de pasar una aeronave aquí afuera de la camino, no sé si la escucharon. Es uno de esos pájaros gigantes que te está espiando. Eso fue una aeronave que se estaba yendo al espacio, claramente. Pero bueno, gente allá afuera, Claudio, nada más sencillo. ¿Cuántas personas han salido al espacio? ¿Cuántos astronautas ha habido desde que Yuri Gagarin iniciara la carrera espacial tripulada hace 62 años, ¿no? Yuri Gagarin salió al espacio hace 62 años. Y desde entonces ha habido, vamos a decir, una dotación de astronautas, ¿no? Que han tenido la oportunidad de ver el planeta desde fuera. Más o menos, ¿cuántos creen que sean? ¿Cuántas personas lo han hecho? Escuchamos okay. Ahorita, aviéntenlo a @coterear, @claudífonos con su hashtag masaje cerebral y pues vamos haciendo la quiniela. Venga, vamos a nuestro primer corte. Están escuchando el Masaje Cerebral aquí en Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos de vuelta en el Masaje Cerebral. Este es el segundo bloque. Como bien escucharon, Andrés Cota nos puso un poco en sintonía de el viaje espacial, pero sobre todo el regreso de la gente que ha tenido la posibilidad de salir del planeta. En términos físicos, no se pongan espirituales. Nadie que haya tenido ahí un contacto con el universo suponga que ha tenido la posibilidad de ver el mundo desde afuera. No, señor, no, señora. Estamos hablando de gente que ha estado dentro de una nave espacial y ha dejado la Tierra. Y una de las cosas que nos platicaba en el primer bloque es sobre todo esta cuestión de la preparación para salir, ¿no? Para alcanzar el objetivo de estar fuera, pero no necesariamente la preparación para regresar. Que un poco estaba en la reflexión, mi queridísimo Andrés Cota, que en realidad casi todo en la vida es así, te preparan para llegar a un objetivo y no cómo aterrizar después de llegar a ese objetivo, ¿cierto? O sea, imagínate todos los que... absolutamente. O sea, los campeones del mundo ahora que Argentina es campeón del mundo, ¿no? Les enseñaron a hacer eso y ahora me imagino al día siguiente todos haciendo cara como de ¿y ahora? ¿No? ¿Cómo y ahora qué hago? Pero bueno, incluso... Sí, o velo con los psicoactivos, ¿no? O sea, para cualquier experiencia, digamos, de trastoque neuronal y de experiencia de conciencia alterada, siempre se habla de subir, pero nunca de regresar. Y luego es más complejo, es más difícil. Bueno, entonces, de ahí que exista gente que personas? Se queda Fíjense en el viaje, que ¿no? hay una línea de Kármán, ¿no? La línea de Kármán es el límite entre el espacio y la Tierra, que son los 100 kilómetros sobre el nivel del mar. O sea, en el momento que tú traspasas los 100 kilómetros sobre el nivel del mar, en línea recta hacia arriba, estás saliendo al espacio. Ahí es donde acaba propiamente nuestra atmósfera y comienza, pues, eso que está allá afuera, ¿no? La inmensidad que está allá afuera. Entonces, aquí estamos hablando de eso, ¿eh? Porque ha habido muchos vuelos ahí tengo una pregunta, ¿no? Ajá. Ha habido varias... Sí. Eso, ajá. Que no son necesariamente eso, como exploraciones hacia la luna, sino que nada más están dejando la atmósfera, ¿cierto? Sí, pero bueno, la mayoría de los que ya dejaron la atmósfera, salvo que haya sido como en la capsulita de el infame dueño de Amazon, la mayoría de gente que sale al espacio va con algo en mente, ¿no? No lo hace nada más por presumir. Entonces la mayoría de estos pues son personas que han ido pues a lo mejor a la estación espacial, ¿no? A pasar una temporada en la estación espacial o a diferentes misiones de exploración. Entonces, hijo, ¿qué dices? Yo tengo ahí, creo que conforme ha pasado el tiempo se irán haciendo cada vez más posibles los viajes más constantes, ¿no? Cuando estabas poniendo el ejemplo de Yuri Gagarin de hace 62 años, pues era un plan que tomaba muchos años para que ocurriera y luego cada vez se volvieron más frecuentes. Yo creo que no llega el número a ni siquiera la decena de miles.
No, O sea, hombre, muchos menos, muchísimos menos. ¿Muchos menos? O sea, ¿puedo estar hablando de 1,000 y tantas personas? Fíjense que Año Nuevo, no suerte vieja de Claudio para atinar a estas cosas. No, fíjate que fuiste generoso, a lo mejor te adelantaste un par de años, porque en efecto con tu tren de pensamiento se revelaba que este número por supuesto que va a ir creciendo, pero ahora a la fecha de hoy son 609 personas. Tú ya les diste el doble, te adelantaste un par de años. Sí. Son 609 personas. Algunas de estas han salido un par de veces, ¿no? En más de una ocasión. No es extraño que un astronauta haya entrenado, que ya haya hecho misiones espaciales, pues tenga 2 o 3 en su haber. Pero digamos, son 609. Y de este grupo, pues son, en general son astronautas y cosmonautas. Y pues hoy en día ya hay un par de turistas espaciales, ¿no? Algunas personas que han ido en calidad de turistas, que es interesante porque abre la posibilidad de que vaya un ciudadano de a pie, digamos, ¿no? Un civil. La mayoría de astronautas y cosmonautas que ha habido hasta la fecha vienen de una instrucción, un entrenamiento militar, ¿no? Muchos son ingenieros aeronáuticos o pilotos militares, sobre todo en las primeras décadas de digamos, en los 60, 70, 80, de la carrera espacial tripulada, pues venían de un contexto militar. Poco a poco, ya en tiempos más recientes, empezó a haber científicos y científicas también, ¿no? Se abrió esa posibilidad, pero de cualquier manera son científicos y científicas con un entrenamiento técnico muy demandante. Y muy poquitos civiles han podido ir. Y los que han ido, pues son civiles millonarios que pueden pagar un boleto, ¿no? Para subir a la estación espacial. Pero fíjate, hasta el día de hoy, para no variar en estos sesgos de la humanidad, 88% son hombres de estas personas que han salido al espacio. Qué raro. 12% mujeres. Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, eso también está cambiando, por suerte, y también por necesidad y por estrategia. Porque no sé si sepan, pero es mucho más eficiente mandar mujeres al espacio, sobre todo para las misiones que está planeando la NASA más largas, de a lo mejor ir a Marte, ¿no? Se están pensando en hacer grupos principalmente compuestos por mujeres, por varias cuestiones, ¿no? Hay unas cuestiones que tienen que ver con eficiencia de consumo de oxígeno, simplemente por esa razón. Órale. O sea, tú si bucean, si allá afuera ustedes practican el buceo, se habrán dado cuenta que sus compañeras, o si ustedes son chicas que bucean, consumen mucho menos oxígeno, no se chupan el tanque como hacemos nosotros, ¿no? Porque tienen una capacidad pulmonar menor, y entonces su intercambio gaseoso pues demanda menos oxígeno. Y si eso lo multiplicas por un recurso tan valioso como el oxígeno en el espacio, y estás hablando de una nave con varias tripulantes, pues ya nada más por el oxígeno empieza a ser lógica. Pero bueno, también eso tiene que ver con una ingesta calórica, también tiene que ver con una capacidad para resolver conflictos en estrés con otras personas, que se ha puesto a prueba. No sé si han seguido las misiones análogas a Marte. Ahí te voy a hacer una pregunta breve así al pie ahorita. ¿Cuál crees que es o cuál creen ustedes que es el paisaje terrestre más similar al planeta rojo? ¿Dónde creen que se hacen estas misiones análogas en las que estamos entrenando para ir a Marte, ¿no? Piénsalo tantito, te voy a decir que se hacen, que son retos, sí. Que por ejemplo hay toda lo pueden escuchar, hay un buen podcast que se llama The Hatch, que retrata un año en la vida de estas personas que firman un contrato para meterse en un módulo que semeja pues el módulo que se mandará a Marte. Cuando te digo misión análoga, digo que vives dentro de ese módulo durante un año, y si vas a salir al exterior lo tienes que hacer con traje espacial, digamos, haciendo como una simulación de lo que será. Y bueno, en estas se han puesto en práctica varias de estas misiones análogas muy serias. Suena como a programa de Survivor, pero no, son serias. Y se ha ido comprobando y constatando que en estas son muy chiquitos los módulos, que en estas condiciones de confinamiento así, y que tienes que estar resolviendo muchas cuestiones prácticas, que con cada vez más estrés, pues las mujeres resuelven mejor esos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, a largo plazo,
suena a que a Marte irán misiones sobre todo tripuladas por mujeres y a lo mejor nos llevarán en forma de viales de espermatozoides, ¿no? Para en algún momento crear nuevas... Pero bueno, no estoy dando aquí ideas de que nos borren totalmente de la faz del planeta todavía. Denos una última oportunidad. Nos estamos desconstruyendo y lo seguiremos haciendo. Pero bueno, en efecto, mira, vamos a dejar esa duda ahí para la siguiente bloque. Estuve pensando, Claudio, ustedes vayan pensando afuera, ¿dónde harían su misión análoga a Marte aquí en la Tierra? Hay varios lugares, se hacen en distintos lugares, pero hay uno sobre todo donde la NASA lo hace. Y mientras tanto les doy unas estadísticas más, ¿no? O sea, de esos 609 personas que han salido al espacio, obviamente también, no solo la mayoría son hombres, sino que la mayoría son estadounidenses. 62% hasta la fecha son gringos, vamos a decirles, ¿no? Otro porcentaje importante son rusos o soviéticos, porque eran soviéticos cuando era la Unión Soviética, ahora son rusos, 20%, y ya el resto proviene de varios países, ¿no? Muchos han ido a través de la Agencia Espacial de Estados Unidos y Rusia, pero hay astronautas japoneses, chinos, franceses, israelitas, un mexicano, tenemos un mexicano, ¿no? Como para que todos esos chistes de qué hacen un mexicano, un alemán y un francés en el espacio tengan razón de ser, ¿no? Y bueno, y la persona más vieja que ha salido al espacio lo hizo a los 77 años, John Glenn. El más joven, que es Grumman Titov, de 25 años, ¿no? A los 25 años ser astronauta está bien, es un granito, yo creo. Y la persona que en tiempo, digamos, total, más tiempo ha pasado en el espacio es Gennady, perdonen mi pronunciación del ruso, ¿no? Gennady Ivanovich Padalka, que suma ya 2 años y medio en el espacio, en distintas misiones, sigue ahí, ¿no? No, ha sumado en distintas misiones. La persona que más tiempo ha pasado en un solo trecho se llama Scott Kelly, es un gringo, Scott Kelly, que pasó 1 año en la estación espacial, 1 año completo fuera del espacio. Y ahorita que volvamos, vamos a empezar a hablar de los retos que conlleva volver a la Tierra, porque se imaginarán que después de 1 año sin experimentar fuerza de gravedad, bueno, evidentemente se podrá imaginar que la cosa motriz es complicada, ¿no? O sea, no te puedes parar. Pero no es que no te puedas parar, es que durante meses la circulación en tus piernas, Scott Kelly habla de que las tenía como tamales, ¿no? O sea, de que estaban inflamadas porque, bueno, ya no solo es una cuestión de las piernas, piensen en la cuestión gástrica. En el espacio eso es algo que pasa mucho. Si ustedes creen que han estado estreñidas, no tienen idea de lo que es estar en el espacio porque deja de haber gravedad. Entonces, como que todo se tiene que reconfigurar. Fíjate tú que un problema, y justo Scott Kelly es algo lo que querían poner a prueba, y esa es otra cosa que le pasa a los hombres y no a las mujeres, es un problema de la presión intraocular. O sea, a los hombres se les va deformando el ojo a grado de que Scott Kelly ya perdió dioptrías de visión cada de estas misiones que él hace por una cuestión de la presión interocular. Pero bueno, ahorita le seguimos sumando a eso. Quédense pensando en dónde es Marte en la Tierra y vamos y volvemos. Venga, vamos a nuestro segundo corte. Están escuchando El Masaje Cerebral aquí en Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Les damos aquí la bienvenida a la segunda parte de este viaje espacial para volver a la Tierra por Reactor. Estamos hablando de las reflexiones de astronautas y cosmonautas al volver del espacio, ¿no? Tras haber confrontado esta cosa, pues, realmente inefable, que es salir del planeta, confrontar la inmensidad, a lo mejor ir a la Luna si tuviste muy buena suerte, o pasar unos meses en la estación espacial, y todo ese hito cósmico para después volver y confrontar el regreso a la Tierra, a un plano, digamos, ordinario, pero ya con una mente trastocada, ¿no? Estás transformada para siempre. Pasa mucho que hay astronautas que eran a lo mejor religiosos y tras el viaje se vuelven completamente ateos, ¿no? Dicen, o sea, ¿cómo? ¿No? Ya que ves el planeta desde afuera ahí como un puntito perdido en la inmensidad sideral. Pero también lo contrario, ha habido casos de astronautas totalmente ateos
que al volver vuelven conversos, o sea, que no pueden acomodar esta vivencia de otra manera que abrazándose a algo superior, ¿no? A sus personas. Uh-huh. Entonces, bueno, hay de todo. El caso es que indiferente no te quedas, ¿no? Claro. Ha habido muchos astronautas que se van quedando solos, o sea, así como cuando fuiste a la guerra, se parece mucho a una vivencia así de extrema, ¿no? Vamos a hacer una analogía en cuanto a intensidad. Obviamente preferimos ir al espacio que a la guerra, pero es eso, como tú ves a los grupos de veteranos, tienden a juntarse con otros veteranos porque con nadie más les comprende lo que vivieron. O sea, tú ya tienes un síndrome de estrés postraumático de Vietnam, imagínate, y no hay manera que tú le comuniques a alguien que no estuvo ahí la intensidad de esa vivencia. Pues con el espacio sucede algo similar, solo que hay menos astronautas que veteranos, ergo te vas quedando más solo, ¿no? Sas. Pero bueno, nos quedábamos con una duda de tipo paisajístico, que era ¿qué lugar de este planeta remitirá más al paisaje marciano, ¿no? Donde se hacen las misiones análogas a Marte. Y Claudio tenía una propuesta que es... A ver, ahí la cosa es, estamos pensando en un espacio sin vegetación, ¿no? Entonces, no puedes... La primera imagen que se nos viene a la cabeza probablemente sea un desierto, pero no funciona porque no es que sea arenoso, ¿no? El de acuerdo. Lugar. Entonces, puede ser algo más rocosón, y pensando en algo más rocosón, a mí se me ocurren cosas así como en el Gran Cañón, pero ya como llevándolo a un terreno más cercano a lo que conocemos, pues podría ser el Pedregal sin casas o por Ameca, ¿no? Exacto. El espacio escultórico, ¿no? Si te llevas un buen cigarrillo enrollado de esta planta que ya va a ser legal algún día de estos. Yo he visto banda que sale bien marciana del espacio escultórico. No regresan como se fueron, mi querido Claudio, regresan trastocados. Oye, bueno, sí, pero las misiones las hacen, te voy a decir, en Hawái. Okay. Resulta que Hawái tiene unos desiertos de lava, ahí vas muy bien, fíjate. Uh-huh. Sí, es un paisaje muy volcánico, de pues estos valles de lava, ¿no? En ese sentido se parece mucho al Pedregal, en efecto, solo que los campos de lava de Hawái son mucho más inertes todavía, porque fueron explosiones bestiales en algunas de las islitas que hay en Hawái, que prácticamente no hay nada más que lava. Uh-huh. Y es unas condiciones muy secas, muy calientes, pues similares un poco a Marte. Y si a eso le pones un traje espacial y juegas a que no hay oxígeno afuera, pues es lo que se hace, ¿no? Y les digo, un año. Pero... bueno, volviendo a volver del espacio, nada más déjenme decirle que este libro de Gris Tormenta ahora salió la segunda edición y por eso me parecía pertinente que lo comentemos también, porque vale muchísimo la pena. Lo pueden encontrar en su librería de confianza y recuerden que sus librerías de confianza deberían ser sobre todo las independientes, porque eso es lo que hay que apoyar. Las editoriales independientes y las librerías independientes, hay varias en México, y el libro se llama Regreso a la Tierra y está muy bien armado porque tiene una estructura cronológica, ¿no? Tomaron a un astronauta o un cosmonauta, según el caso, por década, más o menos, y conjuntaron nueve voces distintas, empezando por el mismísimo Yuri Gagarin, fíjate, y Neil Armstrong, que fue el primero en pisar la luna, y son las reflexiones de estos personajes, sobre todo al volver a la Tierra, ¿no? Y cómo los cambió. Y es interesantísimo, porque te va pintando una pauta, digamos, de diferencias culturales muy abismales entre soviéticos y estadounidenses, ¿no? Piensen que muchos de estas primeras misiones, pues era la Guerra Fría, plena Guerra Fría, y el arquetipo del héroe norteamericano o estadounidense y el arquetipo del héroe soviético son diametralmente opuestos, ¿no? O sea, el héroe norteamericano es, pues ya saben, como un cowboy estelar, ¿no? Así un cowboy de las estrellas, y un atleta, ¿no? Se pueden imaginar, pues piensen en cualquier película de Disney y piensen en Buzz Lightyear, ¿no? Ese es el arquetipo del héroe, o como vaquero de los halcones galácticos.
Tal cual. Y en cambio, los soviéticos son más como mártires por la patria, ¿no? Son más del sufrimiento y son más de creo yo, más genuinos, porque realmente vivir en la estación espacial un tiempo prolongado es una vivencia muy dura, ¿no? Justo en este libro hay algo interesante que es la entrada de uno de los rusos que comprende la antropología, que se llama Valentín Lebedev, que fue la primera persona en escribir un diario en el espacio. Fíjate que Valentín Lebedev viajó como en los 80, en la década de los 80, no solo registró, digamos, la parte técnica de la misión, sino que llevaba un diario personal, un diario en el que él escribía sus frustraciones, ¿no? Y habla de cosas muy mundanas, pero que allá como que se sobredimensionan, como el hecho de que llegue la cápsula de reabastecimiento a la estación espacial y las manzanas, por alguna razón, llegaron podridas, ¿no? O sea, hubo un error de empaquetado y llegaron podridas, es como si te dan un balazo en una pierna, ¿no? Claro, o sea, es lo peor que te puede pasar. Y se queja de muchas cosas, que es que a veces te llega la narrativa opuesta, ¿no? Pero Valentín se queja de todo lo que no funciona, registra cómo los experimentos no salen, la máquina que está recirculando el CO2 a cada rato se avería y la tienen que componer casi que con un chicle y una cadena. O sea, sí deberían mandar más mexicanos o cubanos, ¿no? Porque debería haber un mecánico cubano de planta en la estación espacial y no habría problemas. Porque hay que arreglar todo con lo que hay ahí, ¿no? O sea, no puedes mandar a traer una pieza, se tarda meses. Pero bueno, ese primer diario de Valentín Lebedev es muy interesante. Y otro de los que vienen incluidos aquí en la antología es Al Worden, que fíjate que Al Worden es alguien de los primeros que tuvo regresó y no podía descansar, estaba como muy inquieto, no podía dormir, y entonces empezó a escribir, empezó a verter todas sus vivencias como en forma de escritura, sin tener a lo mejor algo deliberado, pero lo que generó fueron poemas. Tiempo después se publicó una antología de esos primeros poemas escritos en el espacio, fíjate. Wow. Entonces ahí tenemos el primer diario escrito en el espacio, los primeros poemas escritos en el espacio, y también hubo un ruso, ese es poco más reciente, que hizo la primera obra de arte hecha en el espacio, que es Alexei Leonov, que dibujó un orbital sunrise. ¿Sí saben qué es eso en español? Bueno, es un amanecer orbital. Uh-huh. Imagínate tú ver el amanecer desde afuera del espacio con la Tierra así y el sol saliendo atrás de la Tierra. Uh-huh. Y entonces él lo pintó con acuarelas. Wow. Es la primera obra de arte producida en el espacio, Claudio. Así que ahí va viendo gestos poéticos, gestos literarios, porque no nos da, digamos, su pensamiento puramente mecanicista o científico, no les alcanza para comprender lo que les está pasando. Y de ahí la reflexión con la que cerraremos el programa en el siguiente bloque, que es ¿qué se necesita mandar al espacio? Si tú pudieras, querido Claudio, o ustedes allá afuera, decidir a quién mandar al espacio, a qué profesión mandarías al espacio, ¿a quién mandarías? Ok, esa es la pregunta para el siguiente. Piénsalo. Piénsalo. Venga, sí. Vamos a nuestro último corte aquí en el Masaje Cerebral. Están escuchando Reactor 105. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Y ya estamos de vuelta en el último bloque, en el ocaso de este Masaje Cerebral de Regreso a la Tierra, en donde el buen Andrés Cota nos ha contado ya de varias experiencias de diferentes cosmonautas que han tenido a bien registrar lo que les ha ocurrido en forma de escritura, otro en una pintura. Y preguntaba antes del corte cuál sería la profesión a la que enviarían o a qué tipo de persona enviarían al espacio, para que tuviera manera de registrarlo de otro modo. Yo sin duda, y yo creo que por mi sesgo, mandaría un músico. Mandaría un compositor. Sería genial. Mandaría un compositor a que bajo esa situación, seguramente, es que es lo que deja ver lo que cuentas, ¿no? De Regreso a la Tierra, de Gris Tormenta, es justamente como lo inefable de la experiencia, y hay cosas que no se pueden traducir necesariamente en palabras, ¿no? Y creo que si algo Totalmente. Nos ha dado chance de llegar a otros linderos de la experiencia humana,
es la posibilidad musical. Y creo que si hubiera un compositor allá afuera, seguramente que se le llena el oído de algo que no tenía ni en mente, ¿no? Mientras no manden a Bad Bunny, ¿no? No manden a Bad Bunny, no manden a Fer de Maná, por favor. No nos hagan eso, querida NASA. O sea, lo chistoso es que Bad Bunny sí podría pagarse uno de estos viajes, ¿no? Totalmente, seguramente lo hará. Bueno, no se le ocurre a lo mejor. Pero bueno, definitivamente mandar a algún humanista, alguien con un perfil humanista, ¿no? Ya sea un músico, un poeta, incluso un periodista, porque piensa que la mayoría, como les decía, de estas astronautas y cosmonautas vienen de un entrenamiento militar, ¿no? O muy técnico como ingenieros aeronáuticos. En fin, son personas cuyos perfiles por lo general no buscan tocar su sensibilidad, al contrario. En el ambiente militar tienes que aprender a reprimir, ¿no? Y a ser muy pragmático y a digamos, ser eficiente, eficaz, no detenerte a pensar en cosas que no sean lo que conlleva tu misión. Y entonces necesitamos todo lo contrario. Y de hecho lo dice Buzz Aldrin, que es uno de los astronautas que ha ido incluso a la Luna. Cada paso en la Luna fue una experiencia inédita. Explorar ese lugar que nunca había sido observado por ojos humanos, en el que ningún paso se había dado, el que ninguna mano había tocado, fue impresionante. Pero no teníamos tiempo para reflexiones filosóficas. Nuestro tiempo en la superficie había sido diseñado por el control de la misión de una forma muy limitada. Habría tiempo para filosofar después. Las reflexiones metafísicas eran lo opuesto a nuestra misión. No habíamos sido entrenados para soñar o para pronunciar aforismos que te cambian la vida. De todos modos, emocionarme o tener pensamientos profundos espontáneos no era parte de mi composición psicológica. Es por eso que durante años he querido que la NASA envíe a un poeta, a un cantautor o a un periodista al espacio. Alguien que pueda capturar las emociones de la experiencia y compartirlas con el mundo. Y ahí está, resumido clarísimamente, dicho por los mismos. Uh-huh. Que justamente... digamos que en términos operativos tienes que ser dinámico y claro y efectivo, ¿no? Tenemos que se te vaya el santo al cielo, ¿no? Ahí caminando sobre la luna, así como canal. Tenemos que meterle taladro y tú aquí clavándote la textura. Pero digamos que sí, pero en ciertos momentos me imagino que esa era la instrucción. Tal vez ahora, dadas las circunstancias y el avance tecnológico, es posible que haya alguien que vaya y se clave, ¿no? Ojalá, porque sí, es la forma en que se nos va a poder comunicar. Piensen que en México, menos por Neri Vela, nuestro único astronauta a la fecha, y ahora hay una chava joven que muy probablemente vaya a ser nuestra segunda astronauta, pero casi no hay carrera espacial aquí. Nuestra agencia espacial sí existe, pero es no quiero decir ínfima, respetamos las labores que hagan, pero bueno, digamos que de alcances muy cortos. Y entonces para nosotros, como en nuestro contexto cultural, este tipo de reflexiones de astronautas pertenecen casi que al terreno casi que de la ficción, porque es un referente que no tenemos. No es lo mismo, a lo mejor para los estadounidenses, que sí tienen muchos astronautas en su haber y que tienen la NASA. Para ellos es una realidad, ¿no? Bueno, en fin, aquí nos las tienen que contar, entonces ojalá sí manden humanistas para que nos las cuenten con más carnita, vaya. Fíjate que muchas de estas veces vienen a posteriori con los astronautas. Hay un súper buen documental que les puedo dejar como una última recomendación, que se llama Overview Effect. The Overview Effect, está en Vimeo, está en todos lados, es gratis. En Vimeo está muy buena calidad. Y es un documental bien interesante porque son 3 astronautas, son los primeros 3 astronautas que salieron de órbita y que grabaron a la Tierra desde fuera. Es la primera imagen de la Tierra vista desde fuera. Uh-huh. Y fíjate que no lo iban a hacer, no tenían eso como parte de su misión. Y fue como una ocurrencia de uno de ellos que tenía la cámara, que dijo, ay, pues mira, desde aquí se ve el planeta completito. Y se le ocurrió sacar una foto en el momento pensando, no dándole la profundidad o el valor que iba a tener cuando regresaron. Ajá. Y esta foto fue la primera imagen del planeta completo desde afuera. Y pues sí trastocó a la humanidad, es el Overview Effect. Y ellos mismos lo cuentan, ¿no? O sea, una cosa es cuando son jóvenes y regresan, y el documental es muy padre porque contrapone una entrevista cuando son jóvenes
y muchos años después cuando ya son viejos. Y cuando ya son viejos y han tenido chance de digerir todo esto, pues son gente que se transformó completamente, ¿no? Muy bonito, interesante. Hay muchas otras cosas interesantes que ya no podemos tocar, pero tocaremos algún día si quieren, que es, por ejemplo, que los astronautas son muy distintos a lo que a veces pensamos. O sea, hay un libro que se llama Lo que hay que tener, en español, o en inglés se llama The Right Stuff, de Tom Wolfe, que es un libro sobre estos pilotos de pruebas y militares que se volvían astronautas, ¿no? Y te dibuja personajes que son muy disímbolos de lo que a veces imaginaríamos a la distancia, porque son gente muy adicta al riesgo, les encantan los extremos, son súper borrachos, ¿no? O sea, duermen 2 horas antes de ir a la misión, o sea, sí tienes que tener, digamos, un talante muy especial para realmente aguantar el entrenamiento que conlleva. Y nada más como último diría que este libro está muy bueno porque mete la vivencia de una señora, una chica, que es civil, es una turista espacial, fue la primera mujer en ser turista espacial y además es una mujer musulmana. Okay. Entonces conjunta varias, es un crisol, digamos, muy interesante. Y ella habla, sobre todo en este regreso de la Tierra, de nacer por segunda vez. Y por eso es como el regreso a la Tierra, ¿no? Regresas en esta cápsula, que es un Soyuz, cápsula de entrada, y es como un parto. Y sales al calor del planeta y no puedes caminar bien, ¿no? Eres como una criatura que acaba de ser parida. Y vuelves a vivir todo por primera vez. Por eso se vuelve muy inefable, porque vuelves a ver los colores de la Tierra, los olores, las texturas, como si nunca los hubieras experimentado, o al menos muy consciente de estarlos experimentando, no normalizados. Y en ese sentido, pues también es parecido a la experiencia psicodélica, ¿no? O sea, cuando, ¡ay, mira el azul, mira el rojo! ¡Qué rojo! Pues sí, porque estás viendo el rojo sin esa normalidad que te da tu estado basal. Pero bueno, muy interesante. Échenle un ojo al libro. Síganle escuchando Masaje Cerebral. Échenle una escuchada a nuestro episodio último del año pasado, que es sobre los destellos de rayos gamma, y pues seguiremos silvanando aquí cosas de las fronteras. Eventualmente regresaremos al espacio porque es un tema de temas, me parece. Y nada, Claudio, un gusto abrir el año. Un placer, mi queridísimo Andrés Cota. Qué buen regreso al masaje y a la tierra. Sigamos explorando allá afuera y acá en este espacio. Muchas gracias por escuchar. Sigan escribiendo ahí en el hashtag Masaje Cerebral para saber qué es lo que quieren, qué les gustaría que se platicara en este programa. Muchas gracias, Andrés Cota. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor